Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv. Hoy, como todas las semanas, abordaremos un tema bien interesante. Se trata de las nuevas leyes en el ordenamiento jurídico laboral venezolano. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio, soy una comerciante y he tenido conocimiento vagamente que se han producido cambios en algunas leyes laborales en Venezuela y me gustaría conversar sobre ese tema. Eugenia, gracias. En Venezuela existen diferentes normativos de forma general y específica que tratan de los derechos de los trabajadores. Podemos iniciar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la máxima ley que aborda el derecho de toda persona al trabajo y el deber de trabajar. Aparte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues también tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, su reglamento, algunas leyes especiales como la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues que contempla algunos tipos penales relacionados con el área laboral. Por ejemplo, la violencia laboral, el acoso sexual, y también establece algunos derechos laborales específicamente para mujeres violentadas. Es decir, que existen diferentes legislaciones especiales que abordan el tema laboral. Y recientemente, de fecha 8 de diciembre del año 2021, la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 269, que las partes pueden acordar el pago del salario y de los beneficios laborales en divisa, bien sea en moneda de curso legal o en moneda en cuenta. Con lo que quiero decirles entonces, que esta novísima jurisprudencia que acaba de ser emitida en fecha muy reciente por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia avala el pago de divisas en materia laboral. Situación que se celebra o la celebro desde esta tribuna de Solución Final, porque acaba de aclarar un punto que había traído muchísimas diferencias entre empleados y empleadores. Vamos a conversar de todas estas nuevas disposiciones que se han generado en el ámbito jurídico laboral venezolano y para ello vamos a contar con la presencia vía online de un especialista en materia laboral que nos acompaña vía online desde la ciudad de Caracas, con quien vamos a tratar este tema y vamos a disipar todas las dudas que tengamos en relación al mismo y por supuesto él dará sus recomendaciones tanto para patronos y para empleados con ocasión de esta novísima sentencia de la cual acabo de hacer referencia. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de un profesional especialista en la área laboral. Se trata del abogado Jair de Freitas. Jair es nutriólogo, abogado especialista en Derecho Laboral, profesor de pre y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro de número del Instituto Venezolano del Derecho Social. Bienvenido, Jair, a Solución Final. ¿Cómo estás, Lirio? Muchos saludos para ti y también para todas las personas que te sintonizan. Un gran placer estar contigo compartiendo el tarde de hoy. Gracias que nos vuelvas a acompañar porque sabemos de tu trayectoria en materia laboral. Hoy vamos a hablar acerca de lo nuevo en el ordenamiento jurídico laboral. Sabemos, aunque no es mi especialidad, por supuesto por las redes y por los medios de comunicación, que la Asamblea Nacional ha promulgado algunos cambios en algunas leyes. Me gustaría que iniciáramos los cambios que se introdujeron en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, que es una ley que, aunque tiene muchos años, acaba de ser reformada y ha tenido muy poca difusión, como todas las cosas que tienen que ver con violencia contra la mujer. Entonces, vamos a iniciar que nos expliques un poquito, porque hay un tipo que se llama violencia laboral, qué es violencia laboral,
que cuando se configura el acoso sexual en materia laboral. Entonces, iniciémonos con eso y poco a poco durante la conversación, pues tú nos irás diciendo que otra ley ha sido reformada durante este tiempo. Sí, bueno, fíjate, muy importante comenzar por ese tema porque pienso que hay varios elementos que son trascendentes en lo que fue el discurrir, sobre todo de la recta final del año 2021 y que de alguna manera nos deja entender cuál puede ser la política legislativa del país en todo lo que va a ser en el año 2022. Hubo una primera norma que fue la reforma parcial de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial que se aprueba durante el mes de octubre. Y luego en diciembre, el 16 de diciembre, si no me falla la memoria, se termina aprobando en segunda discusión y publicando en Gaceta Oficial, solo que el contenido se conoció un poco después, pero se termina publicando en Gaceta Oficial esta reforma también de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. Esta ley que desde luego toca muchos aspectos, es una ley muy importante, ya es una nueva modificación que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico sobre el tema y quizás, si bien es cierto, en esta oportunidad no toca desde el punto de vista directo, desde el punto de vista sustantivo y de fondo, lo que tiene que ver con el tema laboral, la verdad es que desde la primera vez que se publicó la ley lo regula y lamentablemente es una norma que ha tenido muy poca difusión. Quizá yo creo que aquí hay un conjunto de factores, ¿no? Que de alguna forma ha sido causal para poder llegar a la conclusión de que no ha sido difundida suficientemente en el ámbito de las relaciones laborales, por lo menos, y es una ley muy importante porque, como bien tú lo señalas, como toda ley que en principio es de materia penal, Claro. tiene tipos penales y tipos penales que son muy específicos. Y aquí, obviamente, la norma lleva a cabo todo un andamiaje, todo un desarrollo, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista de la identificación y de la erradicación de todas las formas de violencia de género. Entre ellas vamos a encontrar dos que son muy típicas. La violencia que está asociada al tema del acoso laboral, que en este caso en particular la víctima sería la mujer, porque es el sujeto tutelado por esta norma en específico. No quiere decir que no puede existir acoso laboral contra hombres, pero digamos, no sería parte del objeto que está establecido en la ley. Y el otro tipo digamos, de tipo penal bastante definido es la violencia por delito de acoso sexual. Y ahí obviamente hay diferencias importantes entre uno y otro tipo. Así es. Pero tú sabes que hay muchísimas dudas con respecto a lo que es violencia laboral. Aún, como te expliqué, aunque lo acabo de referir, es un tipo penal, pero tiene mucho que ver con los sitios de trabajo. Según tu experiencia profesional en el área laboral, ¿es común que se dé la violencia laboral? Sí es común, digamos, quizá no tenemos nosotros un récord estadístico como probablemente exista en otro país que nos permita dar unas cifras muy precisas de cuál es el tipo de acoso dominante, pero quisiera de pronto comenzar para las personas que nos sintonizan tratando de identificar un poco el punto de vista conceptual de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del tema del acoso laboral. El acoso laboral es un concepto en Venezuela que fundamentalmente tiene su raigambre en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, cuando por primera vez se le dice al patrono que tiene el deber de evitar que esto ocurra en el centro de trabajo y que obviamente esto tiene unas sanciones desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo estaban establecidas. Sin embargo, no había un concepto de qué era o qué no era. Y antes de eso, obviamente igual existían estas prácticas, pero no estaban de alguna forma instrumentadas en nuestro ordenamiento jurídico. Hoy tenemos además un tipo penal específico que está establecido en esta ley que estamos mencionando. Entonces, ¿en qué consiste el acoso? Fundamentalmente, yo diría que la doctrina más acreditada quizás sea la española, porque hizo este recorrido mucho más temprano que nosotros, y recuerdo entre ellos al profesor, el doctor Jimeno Lahoz, que señalaba que el acoso laboral es, en apretada síntesis, una suerte de presión laboral tendenciosa. Y esa presión laboral tendenciosa tiene por objeto eliminar al sujeto, o sea, de alguna forma aniquilarlo desde el punto de vista organizacional. Por lo tanto, en primer término, no hay una preferencia de sexo, es decir, no es necesariamente de un hombre hacia una mujer, aunque esto es lo que está expresamente tipificado en esta norma especial que estamos estudiando, podría ser de una mujer hacia un hombre. Y tiene una característica fundamental, ni siquiera requiere una situación de ascendencia o de un grado de jerarquía. Podría ser perfectamente horizontal, dos personas que tengan un cargo de la misma jerarquía, como podría ser ascendente, es decir, de una persona que tiene un cargo de inferior jerarquía acosando a una persona con un cargo de superior jerarquía con objeto de aniquilarlo y probablemente posteriormente tomar su puesto de trabajo. O puede ser al contrario, puede ser descendente, que sería quizá el que nosotros del punto de vista mental más rápidamente asociamos cuando hablamos de acoso. Si alguien tiene una postura jerárquica superior, entonces ataca a una persona que en teoría de la estructura organizacional es un subordinado, por decirlo en unos términos clásicos del derecho laboral. Entonces,
cualquier conducta que emita un sujeto hacia otro que tenga por objeto esa presión laboral tendenciosa, dice la doctrina, es considerado como acoso laboral. Nuestra jurisprudencia, que digamos no ha tenido todo el desarrollo fértil que quizá podría tener, porque creo nos falta precisamente más normas especiales que nos permiten desarrollar este supuesto para poder identificar cuándo existe, cuándo no existe y cuáles son las consecuencias en que se determine. Lo viene analizando en dos vertientes. Por un daño, por un lado, el tal, que sería como la consecuencia típica frente a la lesión que es derivada de la aplicación de este sistema de acoso laboral o mobbing, como bien se le conoce, y por otro lado también el tema de una delimitación conceptual que dice que esto tiene que permanecer en el tiempo y se cita, creo, doctrina extranjera, al referirse que debe darse por lo menos un espacio no inferior a 6 meses. Es decir, es una conducta que Reiterada. se... Jair, muchas personas se preguntan cuáles son algunas de esas conductas que ejerciendo un hombre en este caso contra una mujer configura una violencia laboral o un abuso sexual. Sí, fíjate, pueden ser muchas conductas porque la verdad es que, digamos, si estamos viendo desde el supuesto específico que está en la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer una vida libre de violencia, estaríamos hablando del ordinal 11, el artículo 19 y el artículo 63 de la ley. Y allí fundamentalmente hay muchas cosas, desde discriminaciones por razones de color de piel, desde discriminaciones por, en proceso incluso entrevistas, del tema de si está embarazada o no la persona, de cualquier tipo de limitante no objetiva en la consideración de un cargo vacante en el cual esta persona se quiera postular o no. Es decir, hay muchísimas conductas que están allí que pueden ser consideradas como acoso. Yo comentaba el tema fundamental que tiene que ver con desde que una persona le borra unos correos electrónicos, alguien sin su permiso ingresa a su computadora, lo descalifican en algún tipo de reunión con otros trabajadores. Es decir, hay muchas condiciones que podríamos nosotros poder decir que podrían tipificarse como violencia laboral, en este caso más violencia laboral de género, que pueden estar desde el tema de la edad, el tema de condición de madre, el tema de solicitud de ciertos exámenes médicos que no están asociados con una fórmula objetiva para determinar si la persona puede ocupar o no un cargo en específico, discriminaciones en el orden salarial, restricciones en materia de ascensos. Todas estas conductas están tipificadas desde de la misma derecho a la mujer a una vida libre de violencia en el artículo 63, como decíamos, y en el ordinal 11 del artículo 19. Y quizá a veces en la práctica, digamos, siguen ocurriendo, precisamente por lo que comentábamos al principio, quizá una norma que no ha sido lo suficientemente difundida como para que se entienda cuál es el alcance de esta ley en particular, pero recordemos que incluso la Ley Orgánica del Trabajo del año 2012 estableció por primera vez un tema de equidad de género y no solamente desde el mismo proceso de reclutamiento y captación de talento hasta incluso el tema de los ascensos de los trabajadores, o sea, con lo cual aquel principio de igualdad y el principio de no discriminación cobró cuerpo y cobra cuerpo en respeto, en este caso, de una norma que establece una discriminación positiva, en el sentido de decir que está protegiendo a una persona, que en este caso es la mujer, que considera merece una tutela especial el legislador. Todavía me preocupa, porque aparte del paquete me preocupa que yo esto lo voy a decir con la responsabilidad que me caracteriza quien me conoce, que en las industrias farmacéuticas es muy común verlos, solicitudes de empleadas que no tengan hijos, que no sean casadas. Yo me pregunto, ¿será que esas personas, esas empresas no saben que existe una ley que prohíbe esa discriminación? Porque inclusive hace como 2 o 3 semanas lo vi en un Instagram, una empresa pues solicitaba los trabajos de una mujer, pero que no fuera casada, imagínate. O sea, entonces, cuando yo veo esas cosas, pues eso también es preocupante. Ok, Jair, ya explicaste someramente cuáles son las conductas que puede generar la violencia laboral. También esta ley que sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia prevé lo que se llama derechos laborales, que está establecida también en la ley, creo que en el artículo 42. ¿Qué podemos decirle a todas estas mujeres y a estos hombres también, a estos empleados y empleadores que esta noche ven este programa con respecto a cuáles son los derechos laborales que prevé esa ley en favor de la mujer? Bueno, muchísimos. Yo diría lo primero principal, y que yo creo que además es un tema casi que de sentido común, es el tema de que en una relación laboral no puede permitirse ni tolerarse violación a ningún derecho fundamental.
Eso en primer orden. Entonces, cuando en el medio exista algún tipo de política, postura o decisión que se tenga que tomar y que su ejecución implique la materialización de la violación de derechos fundamentales, ese patrón o empleador debe entender que esto tiene consecuencias jurídicas, que pueden ser incluso consecuencias en el ámbito penal, como también consecuencias de tipo pecuniario. Claro. Eso en primer lugar. Y yo creo que quizá el exhorto es a tratar de generar la conciencia suficiente para que todos los que son en los equipos de gestión de talento identifiquen que existe una normativa, que esta normativa establece unas obligaciones, que no es una normativa típica laboral, porque en realidad está regulando un tema penal de múltiples niveles y de múltiples, digamos, tipos penales, que no son exactamente esto, pero que en el medio dejan toda esta situación. Y yo creo que además hay un tema también muy importante que destacar. No solamente es el esfuerzo, no puede ser solamente en identificar las circunstancias, también tiene que haber un esfuerzo por prevenir y crear los canales regulares dentro de esas organizaciones para que las personas que son víctimas de bien violencia sexual, bien de violencia laboral, puedan llevar a cabo las denuncias de manera anónima, en resguardo obviamente de su integridad física, y que les permita llevar de forma objetiva a esa organización a la identificación de si está o no ante la violación de un tipo penal de estas características, y además obviamente dar parte de las autoridades sin que esto implique ningún tipo de consecuencias para la víctima en particular. Así es. Según tu experiencia profesional, ¿es común que las mujeres denuncien? Tú que trabajas en el ámbito laboral, este tipo de tipos penales. En el ámbito de las relaciones laborales, la verdad que es poco frecuente ver este tipo de denuncias. Digamos, las denuncias en materia de violencia de género están asociadas más bien a temas de otro ámbito distinto al profesional, al ámbito laboral. Y por eso que creo que es lo importante, porque creo que esta norma, y no es nueva, insistimos, o sea, tiene varios años ya circulando, y la verdad es que no se conoce suficientes precedentes judiciales que uno pueda decir, oye, se conformó este criterio sobre esta materia en el ámbito de las relaciones de trabajo, porque yo creo que concurren varios factores, ¿no? Yo creo que en primer lugar un tema cultural. Muchas veces esto pasa por un tema de sentir que es una situación normalizada en el cual una mujer en el ámbito de las relaciones de trabajo digamos, comporta ciertas desventajas desde el punto de vista salarial o incluso el punto de vista de las oportunidades para poder desempeñar cargos directivos en una organización de cierto nivel. Y esto es un problema, es un fenómeno no solamente de Venezuela, es latinoamericano, y se puede ver incluso en las estadísticas que ofrece la Organización Internacional del Trabajo cuando hace este tipo de mediciones bajo el estudio de convenios fundamentales en materia de igualdad y no discriminación, y cuando se hace o se mete la lupa en el tema de la diferenciación de género, ¿no? Claro. Eso por una parte. Y luego también porque el acoso laboral en sí tiene una fase que es anónima. Es decir, la víctima no está consciente exactamente que es víctima, pero está sufriendo situaciones que no logra articular, no logra tomar conciencia de esa circunstancia. Entonces, en ese momento, el acoso laboral, bien sea de género o no, digamos, tiene esa fase anónima, y cuando la víctima se percata que en efecto está siendo objeto de mobbing, de acoso laboral, ya a veces es tarde, porque resulta que ya prácticamente tiene todo un camino muy avanzado, totalmente lesionada esa relación laboral, y es muy difícil o a veces imposible recomponerla. Entonces termina derivando esto en una finalización de relación laboral, probablemente una demanda de prestaciones sociales si esa desvinculación, digamos, no fue, digamos, manejada en buenos términos, y entonces como parte de los componentes que se demandan en las prestaciones sociales bajo el acápite del daño moral, entonces se pide una compensación que, cuando es inminente y existen elementos objetivos que lo permiten demostrar, en la casi totalidad de los casos se terminan negociando, y entonces esto no permite que la persona pueda, digamos, contar con una decisión judicial que podría decirse constituye un precedente para casos análogos. Eso se llama, mi querido doctor, machismo, que todavía está demasiado arraigado en estos países. Tenemos que hacer la primera pausa en Solución Final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos en la ciudad de Caracas con el abogado especialista en Derecho Laboral, Jair de Freitas, acerca de lo nuevo en el ordenamiento jurídico laboral. Otra parte de la pantalla de Promar Televisión, y ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos en la ciudad de Caracas con el abogado especialista en materia laboral, Jair de Freitas, acerca de lo nuevo en el ordenamiento jurídico laboral. Jair, ya hablamos un poco de la reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre, que podríamos estar hablando 5 horas, 24 horas al día, y lamentablemente esa es una ley que tiene poca difusión. Lo digo con la propiedad que me caracteriza, porque yo trabajo con esa competencia y mucha gente al día de hoy no sabe ni siquiera que hubo una reforma.
Entonces, bueno, eso será, ya lo dejamos ahí, fuiste bastante claro. A mí me gustaría que tocáramos el tema de los salarios en dólares, ¿verdad? De la indexación, porque muchas personas hoy en día tienen muchísimas dudas acerca de eso. ¿Se paga en dólares? ¿No se paga? ¿Está permitido? ¿Podemos ir a un tribunal laboral a pedir prestaciones en dólares? Entonces, hablemos de ese tema, Jair. Sí, fíjate, ese para mí quizás es el tema más relevante desde el punto de vista cuantitativo de lo que tiene que ver con las relaciones de trabajo de los últimos 2 o 3 años inclusive, pero creo que tiene un punto de fuerza con una decisión reciente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en una decisión que es de finales del año 2021 también. Fundamentalmente, digamos, veníamos en Venezuela, y esto hay que recordarlo un poco para tener contexto, de un control de cambio, y en ese control de cambio existía la duda respecto de si se podían honrar obligaciones con moneda extranjera o no. Esto parte obviamente de una diferenciación en cuando la divisa es moneda o no de curso legal en un país determinado. Si uno asume una, digamos, postura muy concreta acerca de qué es moneda de curso legal, te vas a la interpretación literal de la Constitución, que te señala que la moneda de curso legal es el bolívar. Sin embargo, el hecho de que exista control de cambio no convierte al bolívar en moneda de curso forzoso, es decir, no hace que sea el bolívar la única manera de cumplir con las obligaciones. Es decir, tendría que haber una prohibición expresa y considerarse más un ilícito específico el pagar una obligación en divisa, y eso obviamente en Venezuela, aunque no lo tuvimos, sí tuvimos mucha resistencia y temor en todo lo que fue la fase del control de cambio hasta por lo menos el año 2018. En el año 2018 se desmonta el andamiaje del régimen cambiario que existía en Venezuela. Aquí entonces obviamente vino un convenio cambiario y vino toda una normativa específica con esa derogatoria de esa ley de ilícito cambiario, y pues permeó algo que venía ocurriendo, porque la verdad es que, como decían los economistas, bueno, no son economistas, son abogados laboralistas, que son Camerlin y Leon Cain, dos autores franceses, dicen el derecho laboral tributa la variable económica. Sí, Entonces, ¿qué teníamos en Venezuela? Teníamos una recesión muy importante, que además creo que se exponenció una vez que se presentó el tema de COVID, pero teníamos un tema de inflación, de devaluación, es decir, y era muy difícil fijar paquetes de compensación en divisa para trabajadores y lograr retener, bolívares, perdón, y lograr retener a ese talento, ¿no? Y estábamos compitiendo además con personas que podían a lo mejor prestar sus servicios a distancia para empresas que ni siquiera estaban radicadas en Venezuela y que a lo mejor en sus países les costaba mucho más caro contratar esa mano de obra, pero acá con pocos dólares lograban convencer a mucha gente que hicieran ese trabajo. Entonces, digamos, en una situación de mercado laboral, por decirlo de alguna manera, vino imponiendo una realidad que frente a estas variables, esto pues se vino implementando, yo diría que a la brava, el tema de todo lo que tenía que ver con paquete de compensación de moneda extranjera, que era incluso un beneficio en primer orden exclusivo de ciertas bandas salariales, principales cargos de empresas, y luego, perdón, por otro lado, estaba de alguna forma restringido a ciertas condiciones de prestación de servicio. Hoy, digamos, tenemos una situación donde prácticamente la mayoría del sector privado, independientemente de cuáles son los cargos, rangos, etcétera, está manejando este tema, porque lo otro era revisar periódicamente los salarios. Entonces, en ese cúmulo de circunstancias, también hubo muchos abusos, Lidio, porque, y esto hay que decirlo con una total responsabilidad, muchas empresas pagaban las divisas, pero las pagaban en efectivo y no querían reflejarlas como pasivos laborales. Entonces aquí comenzó a generarse lo que ocurría antes en los pequeños comercios, cuando había bastante efectivo en Venezuela, que le firmaban el recibo de nómina hecho a mano por salario mínimo y le daban todo lo demás en efectivo y no reflejaba. Entonces estaba ocurriendo exactamente lo mismo, pero ahora en capítulo que lo que venía dentro del sobre eran divisas. Y no es justo. O sea, yo pienso que si bien es cierto, el patrono trató de oxigenar el bolsillo del trabajador y esa parte es loable, tampoco es justo para el trabajador que nada de eso que estaba percibiendo adicional tuviese impacto en prestaciones. Y pasó lo que tenía que ocurrir, es decir, viene ese aluvión de situaciones en las que comienza a ser un factor común el tema de pago en divisas, que sí se venía pagando porque las empresas multinacionales le pagaban a ciertos rangos de su organización paquetes en moneda extranjera, y habían ya incluso decisiones de la Sala de Casación Social sobre el tema. Mi hilo de investigación son por lo menos 15, 16 sentencias que se producen en los últimos 20 años, ¿no? Pero la más directa y la más asociada son las últimas tres, y esta última, que es la de diciembre, me parece que es estelar, porque además dijo cosas muy importantes. La primera dijo, el bolívar nunca ha sido moneda de curso forzoso, con lo cual, digamos, sí era lícito utilizar las divisas. Dos, si ese pago en divisas cumple con los requisitos para ser considerado salario, tiene que ser considerado salario y en consecuencia tiene impacto en prestaciones sociales,
y recordemos que los requisitos son libre disponibilidad, periodicidad, que incremente el patrimonio del trabajador y que sean consecuencia de la prestación de servicio. Entonces, cuando estas cuatro variables están presentes, usted las paga en euros, las paga en dólares, en libra esterlina, en rublo, en la moneda que usted desee, pero en ese punto, si reúne los cuatro requisitos, es considerado salario y tiene consecuencia en prestaciones sociales. Y luego la sala creo que hizo algo muy importante desde el punto de vista pedagógico, que fue explicar qué implicaba esto, ¿no? Es decir, porque te dice, si tú pactas, y aquí viene el tema de cuánto la divisa es unidad de cuenta y cuándo es moneda exclusiva de pago, ¿no? Sí. Si tú pactas en moneda extranjera, pero te quieres liberar pagando en bolívares, ¿vale? Eso también es lícito. Pero si tú escribes expresamente que tu forma de liberarte en el cumplimiento de la obligación de ese pasivo laboral es con divisas, estás obligado a entregar las divisas como tal. También lo señala la sala. Con lo cual, obviamente aquí volvemos a una situación en donde todas las empresas tienen que revisar cuáles son sus políticas de compensación, ver qué dijeron, qué no dijeron, sincerar las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista de los pasivos laborales y, por supuesto, delimitar en qué grado van a comprometerse. Es decir, si te pago $100 a la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela para el momento en que deba cumplir la obligación, que es lo que dice fundamentalmente la ley del Banco Central de Venezuela, o si me comprometo a liquidarte además en divisas, y entonces ahí la divisa opera como moneda exclusiva de pago. En cualquiera de los dos casos esto está permitido, y también esto podría tener implicaciones para el cálculo de los pasivos laborales, es decir, si debo liquidarte en divisas o debo liquidarte las prestaciones sociales, vacaciones, bonos en bolívares a la tasa de cambio, bien del momento en que nació la obligación o bien del momento de la finalización de la relación laboral, porque si no tendría o no que revisarse también variables como la indexación, interés de mora, etc. ¿Tienes el número de la sentencia? ¿Lo tienes a Sí, mano? señora, es la número 269 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. ¿De qué fecha? Ya te lo voy a decir porque eso sí lo tengo aquí. Dame un segundo. Bueno, Wow, caramba, dame un segundito y ya te voy a dar la fecha exacta de esa decisión. ok. Es del 8 de diciembre del año 2021. Bueno, con esta sentencia que tú acabas de explicar, yo me imagino pues que todos los abogados laboralistas de este país estarán adecuando a a sus empresas a este cambio, porque esto va a ser un cambio. Esto hasta ese día no pasaba en Venezuela. Sí, tú sabes que a mí me llamó la atención. A inicio de año yo organicé un foro gratuito para todas las personas que habían tenido algún tipo de vínculo a lo largo de lo que ha sido el desarrollo profesional. Y allí se conectaron muchas personas que nos compartieron sus distintas realidades, pero también tuvimos la oportunidad incluso de conversar con jueces que en su rol de estar allí en una situación donde hay una demanda de prestaciones sociales y tienen por otro lado a la empresa haciendo unas cosas, yo le preguntaba, mira, ¿pero te están demandando en divisas? Sí, sí nos han interpuesto demandas en divisas. Y le pregunté, ¿y aplicas despacho saneador? No, salvo que obviamente la demanda tenga algún tipo de efecto que no me permita admitirla, pero no tiene que ver con el hecho de que la demanda sea estimada o no en dólares. Ya caramba, ¿y el volumen de casos te ha aumentado? Me dice, sí, desde el año 2019-2020 que empezó a transitarse de manera más enérgica todo el camino del tema de la dolarización de los paquetes de compensación, cobró sentido nuevamente el tema de interponer demandas. Entonces el volumen, en el caso particular de esta persona que no refleja, dice que sí le ha aumentado el volumen de casos, pero que sí se mantiene la tasa de casos que han logrado negociar, que siempre, entiendo en el hilo histórico, ha estado por encima del 90% de los casos a nivel nacional, con sus distintas variantes de circuitos. Entonces pareciera que, digamos, recobra sentido para un trabajador que siente que termina una relación laboral y que no le honraron sus acreencias de la forma correcta, tiene una prescripción decenal y podría en este caso poder estimar su demanda y hacer todos los cálculos conforme a los parámetros que estamos conversando. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones entonces que debemos darle a un empleado? Yo, Lidio Terán, me contrata cualquier empresa, voy a ser abogada y voy a ganar en divisas. ¿Cuál es la recomendación? Primero que hacemos con el empleado. O sea, ¿qué debo yo exigirle a mi empleador para que si a futuro, pues, no quisieran honrar el pago de mis prestaciones, yo pueda ir a un tribunal laboral a demandar? ¿Qué sería? ¿Un recibo? ¿Un capture? ¿Cómo se mueve eso? Yo diría lo siguiente, o sea, en primer parámetro y en líneas generales, para ambos actores, patrón y trabajador, las reglas tienen que estar claras desde el inicio de la relación laboral o desde la implementación del beneficio si la relación laboral ya inició. Razón, es que cualquier pauta que no esté clara va a ser una situación de conflicto, porque las personas tienen distintas expectativas respecto de cómo interpretar eso que no está claro.
y por supuesto van entonces a sentir o a evidenciar más adelante una situación de fricción que muy probablemente termine causando la ruptura de esa relación laboral y probablemente una exteriorización de un conflicto, que puede terminar en una demanda, en un reclamo, o a lo mejor simplemente un malestar, pero también con un mal precedente para la organización. Entonces, lo primero es que eso tiene que estar claro y el patrono tiene que entender que el hecho de que el contrato de trabajo tenga que estar por escrito, que es una obligación que está establecida en la ley orgánica del trabajo, no obstante que un contrato oral también se pueda demostrar y puede haber una relación laboral y todas las consecuencias, pero al patrono le beneficia tener esa relación laboral bien documentada por escrito de manera correcta. O sea, el principal beneficiado es él. Uno, porque la ley dice que si no lo hace, se presume cierto lo que el trabajador diga, salvo que tú tengas cómo probarlo, ¿no? Entonces, toda la carga probatoria para desvirtuar afirmaciones sobre un contrato que pudiste haber hecho y no hiciste, la vas a tener ahora encima. Pero en segundo lugar, porque te ahorra todo el tema de los conflictos respecto del contenido y el alcance de la norma. Entonces, búsquense un buen abogado que los asesore, que les oriente acerca de cómo redactar de manera correcta cada uno de los documentos que son propios de una relación laboral. Y en el caso ahora sí específico del trabajador, revise cuál es el contenido y el alcance que tiene cada una de estas cosas que forman parte de una oferta laboral y que después se van a traducir en las condiciones de ese contrato de trabajo si usted acepta. Si usted no está cómodo o no hay interpretaciones claras o son interpretaciones dubitativas, trate de disolver dudas antes de aceptar iniciar esa relación laboral o de aceptar esas condiciones de prestación de servicio. Y si usted siente que le dijeron algo, pero que luego en la práctica le están aplicando una cosa distinta, también tiene que conocer que por parte del Estado existe la ley del trabajo. Hay todo un grupo de procuradores del trabajo que se supone están en el deber de escuchar cuál es lo que usted está, qué es lo que usted está denunciando y a partir de allí orientarlo respecto a cuál es la acción que debe intervenir, un reclamo o un procedimiento por desmejora en materia laboral. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Muchos trabajadores que muchas veces no denuncian, simplemente aceptan las condiciones o la modificación de las condiciones de prestación de servicio. Y yo entiendo que a veces la necesidad económica lleva a esa situación, pero las reglas tienen que ser justas y tienen que estar establecidas desde el inicio. Si eso no se logra, no va a haber armonía laboral, lo que va a haber es conflicto. Y al final del día, lo que van a ganar son los abogados de las partes, porque son los que van a tener trabajo, van a devengar estipendios y además se va a generar toda una serie de gastos que en definitiva no se tendrían que haber causado si se hubiesen hecho bien las cosas con un enfoque preventivo. Pero lo que pasa es que yo siento que esto voy a ser un poquito como que la abogada del diablo. Las empresas siempre creen que los contratos nunca se deben hacer por escrito, porque eso genera una serie de cargas para ellas, pero es que tú estás explicando que es que el ventajoso siempre se ve el empleador, porque si yo mañana te voy a emplear a ti, pues yo pongo en mis condiciones, tú las aceptas o las dejas, las tomas o las dejas, o no es así. Entonces, ya después que empieza la relación y queremos entonces enderezar el entuerto, va a ser mucho más complicado para ambas partes, para ambas partes. Siempre va a ser complicado. Tú sabes que recuerdo un caso, muy brevemente lo digo, que tenía que ver, no quiero decir la empresa, pero es una sentencia muy conocida, obviamente, donde hay una persona que recibe una oferta de trabajo, ¿no? Y esa oferta que él recibe tiene unas condiciones de prestación de servicio. Él participa en su trabajo actual, que ya no quiere continuar prestando servicios allí, acepta la cuestión y cuando viene a trabajar el primer día, le dicen, aquí está tu contrato, fírmalo. Cuando él lo firma, lo va a firmar, perdón, él identifica que hay diferencias respecto a la oferta que le hicieron. No puedo decir si son interpretaciones o si en efecto eran ofertas reales, pero lo cierto es que se manifestaron. La persona no acepta esas modificaciones y demanda a la empresa. Le dice, ¿qué me vas a demandar? Estamos hablando precisamente de que no aceptaste tener una relación laboral con nosotros. Y cuando llega el caso, digamos, a la sala de casación social, fundamentalmente, y lo estoy diciendo muy mal y rápido, pero fundamentalmente dice, cierto, como pasivos laborales no le debes nada, porque en efecto no hubo una laboral allí entre las partes, pero sí le causaste un daño a esta persona, la habilidad que tenía su trabajo anterior tras haber aceptado una oferta laboral que ahora presenta diferencias respecto de ese trato que le propuse firmar y con el cual él no estaba de acuerdo. Y ahí la sala ordenó el pago de una indemnización acorde en su momento, precisamente por ese daño que se le había causado a esa persona, que aceptando de buena fe una oferta de trabajo, luego vio que había unas modificaciones en el contrato. Y por eso creo que cuando se litiga, es decir, cuando estas cosas no se toleran y se litigan, se da la oportunidad a que la cúspide del Poder Judicial pueda hacer una interpretación que termine creando un precedente y un camino a seguir. Pero cuando las personas simplemente aceptan estas circunstancias y buscan trabajo en otro lugar, es muy difícil contar con las herramientas porque no todos los elementos pueden estar definidos en la ley. El legislador no tiene cómo contener todas las distintas situaciones que se puedan presentar, por mucho que lo procure. Entonces, obviamente, las interpretaciones son las que al final del día, de las personas que llegan a litigar todos sus casos, son las que llevan a generar los precedentes que de alguna manera ayudan a resolver.
qué interesante lo que estás diciendo y bueno, tenemos ya que hacer otro corte de solución final. Conmigo les recuerdo que hoy conversamos de la ciudad de Caracas vía online con el abogado especialista en materia laboral, Jair de Freitas, acerca de qué hay de nuevo en la legislación laboral venezolana. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con el abogado laboralista Jair de Freitas acerca de lo nuevo en el ordenamiento jurídico laboral venezolano. Bueno, Jair, como todo lo bueno tiene que terminar, estamos ya en el último cuarto de Solución Final. Recapitulemos un poco lo que has dicho durante esta hora de programa. Según tu experiencia profesional, ¿cuáles son las perspectivas que tú ves en este año 2022 para que, a manera de conclusión, pues, sirvan para finalizar el programa? Sí, yo diría quizá una primera reflexión tiene que ver con que no concentremos el análisis normativo en materia laboral solo en las normas que expresamente son diseñadas o confeccionadas desde el ámbito de las relaciones de trabajo, sino que hay que estar muy pendiente de muchas normas especiales que están estableciendo obligaciones al patrono del empleador y que están siendo inobservadas en la mayoría de las ocasiones por desconocimiento, ¿no? O por subestimar las consecuencias que tiene el incumplimiento de estas obligaciones. A mí me llama mucho la atención, por cierto, que tanto de esta ley orgánica contra la discriminación racial, la ley del derecho a la mujer a una vida libre de violencia, lo que fue el Código Orgánico Tributario, las nuevas sanciones se están estableciendo en unidades que son tasadas al valor de la tasa de cambio al momento, con lo cual se está revitalizando de nuevo la importancia de cumplir con las obligaciones, porque las obligaciones tasadas o los incumplimientos tasados en salarios mínimos o en unidades tributarias estaban siendo irrisorios y para muchos patronos el hecho de incumplir no tenía consecuencias significativas. Si se continúan produciendo modificaciones o reformas de normas que directa o indirectamente en el ámbito de las relaciones de trabajo establezcan obligaciones y cuyos incumplimientos tengan sanciones de tipo pecuniario y estas se estiman, considerando el tema de la tasa de cambio, vamos a tener entonces de nuevo un mayor reforzamiento por establecer o restablecer un enfoque preventivo en el ámbito de las relaciones laborales. Hay que estar atento a proyectos como el tema de la protección a la familia, porque si bien es cierto, esta ley en principio tampoco está tocando temas laborales, regulaba temas en el pasado, en el año 2007, que fue cuando se instrumentó en primera oportunidad, que tenían que ver con la licencia por fuero paterno, que tenían que ver con el tema de la inamovilidad por fuero paternal, que posteriormente recogió la Ley Orgánica del Trabajo en el año 2012, ¿no? Claro. Amén de algún criterio que jurisprudencialmente se estableció. Entonces habría que ver si esta nueva normativa simplemente suprime ese articulado porque ya está en una norma especial en materia laboral o si modifica el contenido y establece una condición o una obligación con un alcance distinto. Pero ya está promulgada esa ley, está promulgada. Está aprobada en segunda discusión, entiendo que estaba en proceso de promulgación y publicación en Gaceta Oficial. Hasta la última Gaceta a la cual yo he tenido acceso, que es la del 16 de febrero, no había sido publicada. Habría que ver si o en la Gaceta del 8 de febrero, que está pendiente de la publicación, o en algún número extraordinario, claro, se podría colocar allí, pero entiendo que fue aprobada ya en segunda discusión. Pero lo mismo hay que decir con otras obligaciones que tienen que ver o que conforman aquello que se llama la responsabilidad social empresarial. Está pendiente también una reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Okay. Desde el ámbito de las relaciones de trabajo, en lo que tiene que ver con los procesos de inspección o supervisión, es un año muy importante porque a la medida que estas normas establezcan estas sanciones, también va a ser de mucho mayor valor los procesos de inspección o supervisión que se giren desde el Seguro Social, desde el IMSS-ACEL, desde todo lo que tiene que ver con las estructuras de la Inspectoría del Trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un tema importante allí y, por supuesto, estar muy atento a todo lo que tiene que ver con lo que va a ser el desarrollo de los tópicos jurisprudenciales. Claro. Si bien es cierto, el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo fue derogado en una interpretación que hizo la Sala Constitucional, la verdad es que también el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil está vigente y de alguna forma impone esa uniformidad jurisprudencial como un criterio de seguridad jurídica y también es la fuente de derecho, o sea, de acuerdo al artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo, la jurisprudencia es fuente de derecho. Entonces no hay que perder de vista el estar continuamente informado respecto de cuáles son los nuevos criterios que van haciendo interpretaciones desde el Tribunal Supremo de Justicia que tienen impacto directo e indirecto en las relaciones de trabajo. No, y te digo que yo te estoy oyendo y definitivamente yo siento también que las empresas son un poco ligeras en relación a las leyes. Fíjate, yo estoy pensando en la jurisprudencia que acabas de decir, de la última de la indexación,
Y yo te puedo apostar que las empresas hoy en día deben estar todas adaptadas a eso, porque cualquier empleado que se sienta en minusvalía, por supuesto que va a demandar. Claro, es que ese es parte del enfoque preventivo. O sea, cuando las empresas retomen el sendero de cumplir como un enfoque preventivo, una gestión previsora del conflicto, va a haber mucha más armonía laboral y obviamente se va a cesar este círculo vicioso de incumplo, supervisa, me demanda, Claro. negocio, y ya todo el tema va a ser, bueno, ya lo estamos haciendo de la forma correcta, pero coincido contigo y esa ligereza en parte tiene que ver o con una pérdida de capacidad de fiscalización por parte de las autoridades, con un desinterés por parte de los trabajadores en ventilar, porque en el momento en que También. esto no era atractivo económicamente, no lo llevaban a cabo, o muchas veces porque las sanciones son muy bajas con relación a lo que implicaría desplegar todo un esfuerzo para garantizar el cumplimiento de la obligación, entonces no hay ningún tipo de atractivo o beneficio. También creo que la ruta no solamente incrementar las sanciones, sino establecer beneficios para las empresas que cumplan a cabalidad con todas sus obligaciones, puede ser un parámetro interesante para Claro. fomentar la observancia. Son casi Ahí, 200 obligaciones, no es fácil. claro. Y tú como especialista en esta área laboral, ¿tú crees que esto va a redundar en la mejoría laboral en Venezuela? ¿Se va a reactivar el mercado laboral en Venezuela? Bueno, digamos, o sea, yo pienso que, fíjate tú lo que pasó con el tema de las divisas, ¿no? O sea, sin esperar a que hubiese, digamos, una circunstancia jurídicamente Claro. formal que dijera que era lícito, ya se estaba implementando, porque las razones del mercado laboral lo venían avalando. Creo que va a pasar exactamente lo mismo ahora con la consecuencia, es decir, mira, ya está allí la decisión, Claro. vas a esperar a que te fiscalicen para que lo haga, entonces vas a tener que cumplirlo. ¿Qué va a implicar esto? Muchas cosas. Las empresas que lo estaban comenzando a implementar tienen que recoger el agua derramada y asumir las consecuencias que tiene el no haber tenido este impacto desde el punto de vista económico. Las que lo van a establecer, muy probablemente sí van a dar una cantidad de divisas, van a dar un monto menor porque ahora tienen que calcular sobre ello el impacto. Claro. Pero eso está bien porque es lo legal y es lo Claro. correcto. Y tampoco se le puede exigir a una empresa que dé mucho más allá de lo que en verdad está en su capacidad. Y de nuevo volvemos a un tema del equilibrio entre la oferta y demanda, entre puestos de trabajo, las capacidades del ocupante y obviamente lo que esté pagando no el mercado laboral de acuerdo con ese equilibrio. Pero tú crees que esto sí va a generar que muchos profesionales que hoy en día se han ido de Venezuela, pues sea apetecible que ahora que tú puedes pagar en dólares sea motivo para que la gente pueda, por lo menos el personal calificado, porque el pagar en bolívares, la estampida de profesionales calificados, pues fue significativa. Bueno, es que cada caso es particular, habría que ver por qué razones se fue cada persona de Venezuela, que creo que eso es una variable que todavía está en estudio. No creo que todas las personas se hayan ido de Venezuela porque ganaban en bolívares y los bolívares no rendían. Es una realidad muy compleja, creo. Ahora, que eso detenga, que se continúen yendo las personas, probablemente favorezca a que esa tendencia no sea de las mismas características que lo fue en el pasado, Claro, pero es que yo no, digamos, no creo que sea la única variable que uno factor, pueda claro, analizar, ¿no? Ahora, que eso va a hacer que hoy una empresa que quiere captar talento tenga más oportunidades de conseguir una persona con capacidad, claro. desde luego que sí, porque es prácticamente una condición sin la cual la persona no está ni siquiera interesada en Claro. participar en un proceso de captación. Ok. Mira, y como conclusión final, si yo te dijera rápidamente una conclusión final para trabajadores y para empleadores, ¿cuál sería la conclusión y la recomendación del abogado Javier de Freitas, especialista en materia laboral? Me hace recordar una frase que me enseñó una vez un profesor de Derecho que decía que la información era poder. Si las personas están informadas y tienen conocimiento respecto a cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, obviamente tienen una ventaja muy importante porque en toda su conducta, recordemos que en el ámbito de las relaciones laborales, digamos, la normativa es la variable fundamental que rige cuáles son los comportamientos lícitos entre los sujetos, el que tengan conocimiento muy fundado respecto de cuál es el alcance de sus derechos, cuál es el alcance de sus deberes, es vital para que se pueda desarrollar una relación laboral en armonía y simplemente en el punto en el cual ya no haya cómo continuar esa relación laboral, se pueda poner fin a esa relación de trabajo dentro de los términos que están previstos también en la normativa. Así es. ¿Cuáles son tus redes ahí para que te contacten? Jair.defreitas.1, en donde me busquen aparece así, si no es underscore, pero da igual, estoy a Jair de Freitas y estoy seguro que va a encontrar por Twitter, LinkedIn, por Instagram.
y con Bueno, mucho gusto estamos a la orden en lo que lo podamos claro. apoyar. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos en el minuto final. Yo creo que pues que fuiste bien contundente y bien explicativo en lo que en tu información y estoy segura, por supuesto, pues, que muchas personas te van a contactar y que el que está oyendo este programa debe tomar los correctivos a tiempo. Llámese, por supuesto, empleado, empleador. Ya él dio las herramientas, explicó pues someramente y rápidamente lo que él considera pues que deben ser consejos para empleados y empleadores, y yo también quiero buscarse un buen abogado. Aquellas personas pues que estén hoy en día con algún tipo de inconveniente laboral, pues buscarse un profesional especialista en el área, porque tiene que ser abogado especialista en el área. No todos los abogados dominan la materia, y esa jurisprudencia que tú acabas de decir es importante para hacer los cambios que haya que hacer en su momento y en su justa medida. Así que creo que ya todo está dicho. Cualquier persona que quiera comunicarse con Jair de Freitas, pues le acaba de dar sus redes, y bueno, es una persona que sé que está siempre muy comprometida con todo lo que hace y tiene un Instagram público, y pues cualquier cosa podrán contactarlo, y si está dentro de sus posibilidades, pues él podrá asesorar. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien, y definitivamente si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.